cosa. Es muy importante a veces al comienzo de cualquier tema de definir términos para poder confirmar que todo el mundo está hablando el mismo idioma al momento de comenzar ese mismo tema o tópico. La calidad de profesor también tiene que ver con el tono de voz, la cara que uno tiene, la manera que uno expresa la información. Entonces, es muy importante que irse en cuenta si el estudiante percibe que el profesor es hostil o negativo o agresivo, aunque el mismo docente no piense que eso es cómo está actuando con los estudiantes. Lo que cuenta es la percepción del estudiante. Entonces, si el estudiante percibe eso, el estudiante se cierre. Entonces, acuerdo que hablamos que las emociones son muy importantes en el aprendizaje. La combinación de neurotransmisores presente cuando un estudiante tiene miedo o ansiedad o un alto nivel de estrés no le permite aprender. Mejor práctica 12 regresa al tema de evaluación para poder plantear la idea que tenemos que estar buscando lo que es maestría o lo que sería un logro más allá del aula. Queremos que el estudiante aprende para poder cumplir con lo que son los deberes de la clase, pero más allá de eso queremos que ellos dominen el concepto. Entonces, se sabe cuando el estudiante solo está aprendiendo lo que el profesor quiere que aprenda y cumpliendo con el mínimo para pasar el examen, aprende menos de cuando está dicho que tiene que lograr una maestría de este concepto. Hay que dominar o hay que entender este concepto básico de causas de la guerra o hay que entender mejor por qué sólidos y vapores y líquidos son importantes en química, ¿no? Cuando uno se puede contextualizar su aprendizaje dentro de un contexto de algo más grande, se aprende mejor y más. Para poder llegar a ese nivel de maestría, realmente necesitamos tener retroalimentación de otras personas para poder crear esos patrones mentales para entender qué es bueno, qué es malo, qué es el objetivo final de todo. Realmente tenemos que tener un buen guía de los profesores. Eso es otra razón más de tener mejor y más retroalimentación a lo largo de los cursos. En general, la gran mayoría de los estudiantes valora bastante la retroalimentación recibida por las autoridades y también por sus pares. Entonces, dependiendo de la relación que uno tiene con esos otros actores, se puede aprovechar de eso para poder aprender mejor. Un punto más muy importante para los docentes es, tenemos que nosotros caer en cuenta que tenemos un poder tremendo en el aula, hasta que los más pequeños comentarios pueden tener un impacto grande en los estudiantes y su rendimiento. Por ejemplo, decir, José, otra vez olvidaste tu deber, no vas a llegar a nada en este mundo. Al hacer un comentario así, de menos de 5 segundos, yo acabo de terminar con la vida académica de un estudiante. Puede ser que tiene un alto nivel de resiliencia y él va a volver a la próxima clase sin ningún problema. Pero muchos chicos, al escuchar a una persona en un contexto de autoridad como un docente, insultarle de esta manera le hace sentir que no quiere participar más en esta clase y no va a venir más, porque si la autoridad no piensa que va a poder, el estudiante decide que ni va a intentar. Acuerda eso, era el primer punto de John Hattie, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta entonces que tenemos que tener bastante cuidado con los comentarios positivos y negativos que hacemos con los chicos, que realmente para nosotros a veces ni acordamos lo que dijimos, pero los chicos nunca van a olvidar. Finalmente, relacionado a lo que es la retroalimentación y también para llegar a maestría, hay que tener mucho cuidado con los premios y la manera que damos la retroalimentación. Por ejemplo, yo creo que lo siento mucho, pero en los Estados Unidos estamos un poquito sticker happy, o sea, todo, llegaste a tiempo, sticker. No, deberías llegar a tiempo, entonces no hay sticker por eso. Entonces, hay que decidir cómo vamos a medir y cómo vamos a entregar retroalimentación para que sea lo más eficiente posible. Tiene que ser utilizado bien y tiene que ser bastante honesto. Si un chico piensa que lo que estás diciendo no es cierto, es fingido, es una mentira, entonces tú sabes que jugaste ese partido de básquet, fue fatal, y tu profe dice, fue fabuloso, fue fabuloso. Tú dejes de creer en el profesor, ¿no? Pero si él te dice, mira, o sea, jugaste algunos puntos muy buenos, pero ¿sabes qué? Hay que ser más rápido,
cuando regresa de defensa, algo así. Si recibes la información en contexto que es real para ti, entonces vas a responder mejor y aprender más rápido. Sigue el debate muy fuerte si debemos motivar a los estudiantes con amenazas o con premios, pero realmente la idea es que la gente puede aprender en contextos negativos. Sabemos que es posible aprender en forma negativa o extrínseco. Se puede. Yo te puedo lanzar en una piscina y no sabes nadar y puedes aprender a nadar, ¿ya? Pero sabemos que la gente en general que aprende en forma positiva e intrínseca son la gente que repitan, que utilicen de nuevo la nueva información, entonces lo aprendido. Pero las personas forzadas a aprenderlo, puede ser que ya aprenden, pero jamás aplican ni utilizan la información en el futuro. Mejor práctica 13 tiene que ver con las relaciones entre el profesor y los estudiantes. Se dice en la literatura que no hay toma de decisiones sin emociones. En cualquier decisión que uno toma, la decisión de estudiar, la decisión de aprender, está impactado por las emociones. Como docentes tenemos que aceptar nuestro rol fundamental en crear los ambientes de aprendizaje más apropiados para que los estudiantes puedan tener éxito en nuestras aulas. El problema con esas emociones son bastante viscerales y algunos que no son conscientes para nosotros mismos. Entonces, un profesor puede pensar que sus palabras son correctas. You're doing just great, ¿no? Pero si su cuerpo, su cara, su voz no son coherentes con lo que acaba de decir, entonces los estudiantes no les van a creer. El cerebro está bastante bien refinado para poder percibir esos tonos de voz, esas miradas negativas. Entonces hay que manejar estos mejores en las aulas para poder crear el ambiente adecuado para el aprendizaje. Amable y Rosenthal ha encontrado que literalmente los estudiantes toman una decisión y juzgan los profesores en pocos segundos. Literalmente en menos de un minuto deciden que eso sí es un buen profesor o un mal profesor. La buena noticia es que se puede remediar eso y mejorarlo en el futuro. El problema es que básicamente los estudiantes es parte de sobrevivencia. O sea, la gente no quiere estar en un ambiente que puede causarle daño. Entonces, si un estudiante se siente con miedo basado en su contacto con el profesor, no va a aprender. Y hay una gran diferencia que se encontró Hattie de expertos y la gente con experiencia. Expertos en las cosas realmente tienen una manera de ajustarse a la marcha y mejorar sus prácticas e intervenciones cuando ven que los estudiantes están captando o no. Mientras la gente con mucha experiencia simplemente hacen las cosas que ellos han experimentado en sus vidas. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que los expertos saben mantener mano en el pulso de todo lo que está ocurriendo en el aula y saben ajustarse cuando sea necesario. Se sabe que realmente una cosa muy importante relacionada a las emociones y el aprendizaje tiene que ver con la eficacia causado o estimulado por interacción con los docentes. Y la autoeficacia mejorado por un profesor es muy bueno, pero se sabe que es aún más poderoso cuando hay una eficacia colectiva. Entonces, mejora el aprendizaje de los estudiantes cuando grupos de profesores pueden reconocer sus logros. La mejor práctica 14 tiene que ver con la necesidad de los docentes, de nosotros mismos, a creer en nuestros estudiantes y su potencial de aprender y aceptar que la plasticidad es inevidente, o sea, va a pasar, ¿no? Entonces hay que creer en nuestros estudiantes. Si nosotros le hacemos pensar a los estudiantes que si pueden, van a poder. El problema es que si mandamos el otro mensaje, que no creemos en ellos, que dudamos de su potencial de poder tener éxito, ni van a intentar. Entonces tenemos que nosotros siempre mantener esa creencia que sí van a poder aprender. El problema que nota Hattie es que muchos de nosotros ni estamos conscientes de los prejuicios que podemos tener sobre nuestros estudiantes. No somos conscientes de que pensamos que un chico que viste en esta manera o que viene de X barrio o que tienen X persona como su hermano, ya existen ya prejuicios de nuestra parte y estos están transmitidos en forma
inconsciente de nuestra parte hacia los estudiantes, y eso puede determinar que el estudiante mismo rechaza nuestros acercamientos con ellos y no aprenden. Entonces, muchos profesores no toman el tiempo suficiente de pensar cuáles son mis prejuicios sobre este estudiante, sobre esta clase, sobre esta escuela, antes que están ahí enfrente de los estudiantes. Y eso es muy necesario para poder despejar estos, para poder ya mantener una conexión, una relación con los estudiantes lo más positivo posible. Como docentes hay que aceptar que la inteligencia siempre está cambiando, está en un estado de flujo todo el tiempo, se aprenden todos los días. Entonces, se debe tener una creencia en nuestros estudiantes que sí van a poder aprender tal vez no con esta metodología, pero con otro, tal vez no en hoy día, pero tal vez mañana. Entonces, hay que creer en los estudiantes y su potencial de aprender. Y eso es vital porque, como mencionamos antes, lo que los estudiantes piensen, que uno piense de ellos, influye su rendimiento. Si un estudiante piensa que el profesor cree que él no puede, ni intenta. Entonces hay que tomar en cuenta eso y los mensajes que estamos enviando en forma oral, pero también en comunicación no verbal. Una de las maneras de convencernos de nosotros mismos, yo creo que es a través de los trabajos de Norman Dodge, que es realmente espectacular. En su introducción, él anota que esos científicos han mostrado que los niños no siempre están estancados en las habilidades con las que nacieron, que el cerebro dañado a menudo puede reorganizarse para que cuando una parte falla, a menudo otra parte puede sustituir, que si las células cerebrales mueren, a veces pueden ser reemplazadas, que muchos circuitos y reflejos básicos que creemos que están cableados no lo están. Uno de esos científicos incluso mostró que el pensamiento, el aprendizaje y la actuación puede cambiar nuestros genes de adentro hacia afuera, dando así forma a nuestra anatomía cerebral y nuestro comportamiento. Seguramente esos sí son uno de los más extraordinarios descubrimientos del siglo pasado. Tenemos que aceptar que sí se puede cambiar, sí se puede aprender los estudiantes. Ok, para pasar entonces de lo que era planificación y evaluación, ahora a la idea de lo que serían actividades o técnicas, estrategias, metodologías o acciones en el aula, movemos hacia entonces lo que es mejora práctica 15. Entonces, mejor práctica 15 tiene que ver con fomentar la metacognición y mindfulness. Son dos cosas distintas pero muy relacionadas. Metacognición tiene que ver con el pensar en el pensar y mindfulness está presente en la forma más completa posible. Las dos cosas, metacognición y mindfulness, sí se puede mejorar con práctica y los dos son muy importantes no solo en el rendimiento escolar, pero en la sobrevivencia diaria en la sociedad. Sabemos de aprender a ser más conscientes de nuestros propios pensamientos, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pienso así? ¿Qué me llegó a esta conclusión? Nos ayuda en una forma de refortaleza cada vez más nuestro poder de pensar en forma crítica. Entonces, la cognición de orden superior es una habilidad de pensar en cosas muy distintas, ¿no? De concebir ideas que todavía no tenemos contacto y llega eventualmente a pensamiento crítico. Hay muchos documentos hoy en día que muestran que las habilidades metacognitivas se pueden desarrollar y hacen cambios físicos en el cerebro. Entonces sí se puede medir, literalmente físicamente se puede medir cómo ejercicios de metacognición mejora las posibilidades de tener un alto nivel de pensamiento en el cerebro. Lo que es muy interesante anotar es que ciertas áreas que son similares en la toma de decisiones que en la metacognición, y eso nos hace pensar ejercicios que mejoran la toma de decisiones, mejora metacognición y viceversa. Básicamente, metacognición es poder explicar por qué piensas sobre una cosa en tal y cual manera.